Hola, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien. En esta clase número 6 de Historia y Política Educacional me interesa pensar ya lo que va a ser la bisagra de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Aquí lo interesante es pensar y reflexionar que el reciente Estado argentino, y esto recordando las primeras clases, que este reciente Estado argentino pudo conformar dos componentes centrales: la idea del Estado, un conjunto de instituciones modernas, entre ellas la escuela, la burocracia, el aparato militar, la justicia, eh, entre otras generales, que hacen a nuestra vida presente, contemporánea. Otra perspectiva del Estado, desde Karl Marx, es pensar precisamente como el comité ejecutivo de la clase dominante, en este caso de la clase alta, la oligarquía, la burguesía. Bien. Otra definición, la de Max Weber, es poder pensar el Estado como aquel concepto que tiene la capacidad, el monopolio legítimo y legal de la violencia. Me parece formidable subrayar aquí esto, ¿no? La idea del monopolio, el recurso único de la violencia, que es legal, es decir, que tiene todo un fundamento jurídico que lo protege, ¿bien? Y que es no solamente legal, sino que también es legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es reconocido por la sociedad. Podríamos decir así a secas, que es reconocido por la sociedad civil, por el pueblo. Bien. Esta definición nos llevaría a otra serie de reflexiones históricas, sociológicas, filosóficas, que esa violencia desde arriba del Estado no avala otras formas de violencia, que son las populares, ¿no? Cuando uno sale a las calles a realizar justamente protestas, la ciudadanía, la participación para la adquisición de nuevos derechos. Y en esto descuella la historia política educativa, bien, de los docentes y los estudiantes, para una mejor calidad de vida, del saber, justamente del salario, ¿no? Que la educación no solamente sea gratificante en cuanto al conocimiento, sino también para el bolsillo. Bueno, dicho esto, para hacer un repaso del Estado Nacional reciente, a comienzos del siglo XX, la educación argentina fue nuevamente objeto de grandes debates. Bien, a partir de esa expansión del aparato estatal, pensemos que también la idea del territorio argentino es nueva, lo que hoy vemos como en el mapa de Mercator, por decirlo así, una de ellas, ¿no? Esto de Salta, Jujuy hasta Tierra del Fuego, es realmente un producto, una invención del Estado Nacional. Antes de 1880, cuando uno mira una cartografía, por poner un ejemplo de 1830, lo que hoy conocemos como la Patagonia, figuraba con la leyenda conquista o territorio del desierto, mejor dicho, ¿no? Bien, pueblos indígenas. Ahí es interesante. Ahora bien, retomo. Con la expansión del aparato estatal a comienzos del siglo XX, hay profundas transformaciones políticas, sociales, culturales, económicas, y que van a mostrar o van a poner también en cuestión los límites del proyecto educativo que fueron elaborados por la generación de 1880, de las fundaciones presidenciales de Mitre, de Sarmiento, de Roca, de esa oligarquía que gestó la ley 1420. A comienzos del siglo XX podemos decir así también rotundamente que hay dos sectores, dos disputas. Bien, la primera corresponde a los sectores conservadores, que van a ser los grupos vinculados a estos sectores de la oligarquía que adjudicaban y pensaban que los problemas educativos a la extensión de la obligatoriedad escolar se consideraba un exceso. Esto es muy particular de la historia argentina en cuanto a la lucha por la democratización, ¿no?
Me estoy adelantando aquí un poco, pero para ir comprendiendo, ¿bien? Y para salir también de un mapa cognitivo de que la historia es lineal. Cuando la pensamos desde nuestro presente al pasado, está bueno ir viendo en la larga duración los procesos, que esto que han considerado un exceso de la educación, también lo han utilizado mucho las dictaduras militares en la Argentina. La idea de los vicios de la democracia. Bien, ya a comienzos del siglo XX se criticaba el carácter federal del sistema educativo y exigían una mayor centralización del mismo, en carácter, podríamos decir, administrativo, con sede en el Estado Nacional. Bien. Observaban a su vez los conservadores una gran preocupación respecto a la integración, voy a decirlo así, de un modo efectivo a los hijos de los inmigrantes. Cómo incorporar en ese flujo inmigratorio desde 1880, lo que ustedes han visto en historia social argentina y latinoamericana, como el trabajo golondrina de italianos, españoles, croatas, polacos, solamente por mencionar algunos, que venían a trabajar en las estancias, al campo, y luego se iban. Bien, la gran preocupación es cómo generar un arraigo, un sentido nacional, una comunidad, un sentir de pertenecer. Bien, la idea, si se quiere, esencialista de un ser argentino. Bien, ahí estaba la cuestión. Porque si no, lo que se empezaba a generar era una especie de cosmopolitalismo donde hay como una fusión, una hibridación de culturas, y no podía emerger de esa manera como un garante el Estado nacional. Bien, si alguien piensa que estoy hablando en chino, podríamos decir que ahí retomamos la ley 1420 con las materias troncales, historia, geografía, la literatura, bien, lo que permiten es desarrollar un saber homogéneo, colectivo, compartido, inculcar una serie de creencias, bien, de rituales, de prácticas. Por otro lado, está el sector democrático. Los sectores democráticos promovían reformas tendientes a desburocratizar el sistema educativo, delegando una mayor responsabilidad a la sociedad civil. Y vamos a tener pedagogos, maestros y maestras que ensayaron en las aulas estrategias didácticas y disciplinarias que buscaron renovar las instauradas por el normalismo, el positivismo, el higienismo, proviendo así una forma diferente del status quo, del orden vigente, de ese gobierno escolar, y un mayor acercamiento a la cultura popular, ¿bien? La cultura trabajadora, la cultura proletaria, esa articulación riquísima entre el sistema educativo, la cultura popular y la política. Bien, ahí tenemos como, insisto, esas tres patas vertebrales de esta asignatura: historia, política y educación. Necesito mates. Comienzos del siglo XX, entre 1916 y 1917, tenemos la reforma de Saavedra Lamas. Me parece interesantísimo comentarlo aquí brevemente. 1915, Carlos Saavedra Lamas es nombrado ministro de Justicia y de Instrucción Pública, y junto al pedagogo Víctor Mercante va a redactar este proyecto de reforma orgánica de la enseñanza pública. Bien, al año siguiente, un 16 de marzo de 1916, el proyecto es aprobado por decreto e implementado, y propone reorganizar el sistema educativo, creando la escuela intermedia entre la primaria y la secundaria. Sin embargo, en 1917 la reforma es derogada por el gobierno radical de Irigoyen, quien entiende que resulta perjudicial para las aspiraciones educativas de los sectores sociales que representa. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma Saavedra Lamas lo que proponía, aunque no se alcanzó a implementar, pero lo menciono, ¿no? Pensaba que la escuela primaria impartiera una educación integral durante al menos 5 años,
seguida de 3 años de una escuela intermedia orientada hacia saberes prácticos, hacia saberes técnicos. Según sus autores, buscaba responder a 2 problemas centrales: la ausencia de un currículum orientado a saberes prácticos, a la técnica, al saber hacer, por el resurgimiento de la industria nacional, y las dificultades para contener y disciplinar a la juventud. Bien, yo me quedo con la primera parte, me interesa esto, ¿no? Lo práctico, lo técnico, no solamente un saber del saber, ¿no? Sino también un saber hacer. Yo obviamente que esto no lo voy a desarrollar en los finales, en los exámenes finales, pero es interesante pensar que a veces está el sentido común, y muy generalizado también en la academia, de que la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, se comienza a desarrollar en la Argentina en 1930, cuando realmente ya está en 1870, bien, una industria liviana o de una primera fase, bien, la industria me refiero de la vestimenta, de las bebidas, de los cigarros, bien, de lo textil, se empieza a desarrollar. No es que la industria aparece así como de la nada en 1930. Lo que sí ocurre a partir de 1930 es que hay una mayor preponderancia con el motor industrial, bien, y que también va a pensar lo siderúrgico, lo metalúrgico, y con un fuerte acervo a el sujeto proletario, al obrero. Pero esto ya se venía pensando, como estamos viendo ahora, con la reforma de Saavedra Lamas. Me parece interesantísimo. Luego, otra cuestión que está en el meollo aquí de la cuestión del programa de Historia y Política Educacional es la reforma universitaria. Se da también en 1918, en este contexto, diría yo, como de las multitudes. No me gusta esa expresión, pero digo rápido, ¿no? De las multitudes, de los sectores juveniles que se empiezan a figurar en la historia argentina. Bien, y aquí es clave, 1918. Bien, con un manifiesto liminar escrito por jóvenes, bien, que pretenden ingresar a las aulas, recibirse, graduarse, tener una profesión, aspirar los sectores populares, la clase trabajadora, al ascenso social, a la idea también de la clase media, bien, de otra calidad de vida distinta a la de sus padres, a la de sus familias antecesoras. Este clima de época es complejo, ¿no? También la reforma universitaria se da en un caldo de cultivo interesantísimo, porque también no es que surge de la nada. Tenemos un clima epocal de la Primera Guerra Mundial, eso genera una crisis económica, política en la Argentina, bien, respecto a el modelo agroexportador, porque Europa está atravesando una guerra y por lo tanto establecen un proteccionismo económico, la capacidad de venta, de consumo, de producción, bien, ahí tenemos una crisis económica. Por otro lado, tenemos también en Argentina, a partir de la ley Sáenz Peña de 1912, un partido político democrático con una mayor extensión que la oligarquía, anteriormente con el Partido Autonomista Nacional, con sus siglas el PAN, bien, que era una democracia ficticia, restringida, donde votaban hasta los muertos. El fraude, la corrupción era harto evidente. Ahora bien, el Partido Radical, en sus inicios, cuando tuvo un carácter, si se quiere, transformador, entre comillas, revolucionario, tenía como el núcleo duro puesto en la clase media. Entonces, claro, ahí está la cuestión de la universidad, porque es el lugar por excelencia que permite mantener, asegurar y desarrollar un sostenimiento social, es decir, pertenecer a una clase social, mantenerla o tratar de ascender. La reforma de 1918 fue uno de los acontecimientos políticos pedagógicos más resonantes de la historia educativa argentina. No va a ser solamente por los cambios que introdujo en la propia vida universitaria nacional, sino porque el propio efecto de los logros alcanzados
van a repercutir a escala latinoamericana, hasta México, que está atravesando una propia revolución interesantísima, una revolución agraria, ¿bien? De Emiliano Zapata y Pancho Villa, y con una gran transformación cultural. Algunos de los logros, de los éxitos, el cogobierno universitario, ¿bien? Los estudiantes deben poder regir sus universidades, participando activamente en las decisiones institucionales. La libertad de cátedra. Hay una renovación del profesorado, pues sin docente que asumieran los riesgos de las horas, los viejos profesores sabotearían el nuevo espíritu. Esto es algo que está latente en el manifiesto liminar, ¿no? En esa declaración de principios. Quiero decir, con renovación del profesorado, una actualización de los saberes, porque hay algo que tener presente, el clima de época, Córdoba, estaba todavía regida por antiguos retazos, diría yo, una antigua influencia que era la Iglesia Católica. Bien, estaba el grupo conservador, el Corda Frates, y todavía se seguía enseñando religión, catolicismo, una filosofía del siglo XVIII, XVII, que no correspondía a los saberes de lo que estaba haciendo el comienzo del siglo XX. Por otra parte, y esto no lo agota, a los logros, los éxitos pueden ser muchos más. Invito ahí a la lectura de la bibliografía recomendada, sugerida, obligatoria. La función social. No se trata solamente de conquistar derechos, sino también de contraer deberes. A los estudiantes les corresponde hacer que la universidad sirva a la sociedad. Excelente, formidable. Podríamos pensar el utilitarismo del saber científico, que tiene un fundamento, una raíz. Bien, lo que yo estoy aprendiendo me sirve para la profesión y eso se ejerce en la sociedad. En el manifiesto liminar hay un fragmento, me interesa leerlo, dice así: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Me parece genial porque el manifiesto, ya lo digo, no solamente repercute en Argentina, sino hasta México, algo latinoamericano. Hombres de república libre, agregaría mujeres, ¿no? La idea de la libertad, ¿no? De la toma de decisiones y romper con esos dominios de la época colonial, lo monástico, lo eclesiástico. Bien. Por otra parte, en esta época, otro paréntesis, yo mencionaba la Primera Guerra Mundial, el ascenso y el éxito de la Unión Cívica Radical, y en ese contexto global, la Revolución Rusa de 1917, los bolcheviques. Hay justamente la proyección socialista que la teoría marxista se lleva a cabo, precisamente en ese lugar, en Rusia. Bien, que ustedes seguramente habrán escuchado en muchas películas, literatura, a lo largo del siglo XX, como la Unión Soviética. Que ahí también hay un gran rol y papel de la juventud con estas ideas innovadoras, diría yo, transformadoras, que invitan también a cierta rebeldía, a cuestionar el status quo, lo permanente, este orden conservador. Hay, por otro lado, el movimiento de la Escuela Nueva en 1910, también fue una cierta agitación para las escuelas primarias. Durante este periodo se formularon críticas que tuvieron como destinataria la escuela tradicional, dando lugar a otros proyectos que se inscribieran en el campo de otras experiencias como escolanovistas. Tenemos el paidocentrismo, bien, colocar al niño en el centro de la escena educativa, exaltando el carácter activo del aprendizaje. Es decir, esta postura, paidocentrismo, pensaba o propuso: el niño tiene derecho a ser niño y tiene derecho a una nueva educación. Luego, la vinculación con la naturaleza, el fortalecimiento entre la escuela y lo natural, el derecho justamente a las excursiones, a un contacto directo, ¿no? Que invite también, si se quiere, a pensar esa mixtura que ya empieza a ocurrir en el siglo XX entre el urbano y el campo. Luego, tercer criterio, ítem,
la participación comunitaria, la participación de la comunidad educativa en la gestión escolar, promoviendo la democratización interna del espacio escolar. Es decir, aquí con la escuela nueva se empieza a cuestionar el silencio, ¿no?, que debe regir en las aulas, algo que sigue latente, ¿no?, hasta el día de hoy. Es como un espectro de larga duración del positivismo, del normalismo, de la idea de la norma, que si hay mucho ruido, es como que hay un desorden, ¿no? Esa está la violencia simbólica que asociamos a priori. El exceso de verbalismo y la inmovilidad que deben... el exceso de verbalismo por parte del docente, la inmovilidad que se le adjudica al estudiante, ¿no? El quedarse quieto, sentado en las sillas 5 horas, en las aulas tradicionales. Y también un sistema que ha propuesto y llega hasta nuestro presente, mal que nos pese, la memorización, entre otros contratos pedagógicos de la vieja autoritaria escuela, bien, de fines del siglo XIX. Y aquí sí descuellan estas experiencias. Esto está en el texto de Arata y Mariño, de las hermanas Cosettini, Luis Iglesias, Antonio Sobral. Son breves experiencias en distintos lugares de la Argentina, particularmente en lugares rurales, en Buenos Aires, donde se vinculó justamente la educación con la naturaleza, el campo cultural y la experiencia principalmente de su acervo en la educación primaria. Por otra parte, entre 1936 y 40, la reforma fresco-noble, es decir, refresco, la infusión del mate. Bien, la reforma fresco-noble entre 1936 y 1940 es un contexto en que tenemos ya en 1930 el primer golpe de Estado que va a derrocar al presidente radical Hipólito Yrigoyen, y ahí se inaugura nuevamente un periodo signado por el fraude político, bien, durante la década del 30. Las medidas políticas son similares a las de fines del siglo XIX. Y aquí tenemos con la reforma fresco-noble en la escuela, es que se aplicó únicamente, atención acá, únicamente en Buenos Aires, durante el gobierno de Manuel Fresco y bajo la dirección de Roberto Noble. Un primer criterio aquí, la segmentación del sistema, un nuevo reordenamiento curricular que estableció diferentes círculos educativos según el origen social de los estudiantes. Una segunda, que me interesa mucho, a pesar de que ya sido en Buenos Aires, es como para ver este viejo refrán de que si las barbas del vecino queman, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ocurrió en Buenos Aires, bien pudo haberse dado o expandido esta reforma. No sucedió, pero pudo haber sucedido. Pudo haber sido un experimento, un laboratorio. La militarización era el refuerzo de las prácticas militaristas dentro de la escuela, con desfiles, demostraciones gimnásticas masivas. Aquí vuelve a reflotar, diría yo, la cuestión biológica del hombre, la distinción de los sexos, del género hombre-mujer, la idea del higienismo, bien, que se va a establecer mucho en la educación física. Tercer lugar, criterio, la enseñanza religiosa. Hay una imposición de la enseñanza religiosa, quebrantando, si se quiere, con una fuerte contradicción a la propuesta de la ley 1420. Es decir, la reforma fresco-noble propuso una íntima ligazón entre el Estado nacional, la salud y la religión. El modelo del alumno que subyace en este proyecto procuraba hacer del niño un buen cristiano, un buen ciudadano y un buen soldado, mientras que las niñas debían aspirar a convertirse en buenas cristianas, buenas esposas y madres de familia. Es decir, ese pantallazo general es el reforzamiento de una lógica conservadora, patriarcal, machista. Bien, aquí otra cuestión que me interesa es las infancias entre el Estado y la sociedad civil. Hay tendencias educativas que se fueron forjando al calor de estos debates, de estos posicionamientos entre los sectores conservadores, moderados,
entre la democracia y el autoritarismo, principalmente la oligarquía, la respuesta que pensó para el caudal de inmigrantes fue pensar lo siguiente. Una primera cuestión es la idea de el menor versus el alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras el sujeto alumno incluía a todos los niños incorporados al sistema, a la institución, familia, educación, el sujeto menor contenía a aquellos niños que no lograban insertarse satisfactoriamente en el sistema económico social. Por ejemplo, estaba muy presente que en 1919 la ley de patronato estatal de menores habilitó a los jueces a suspender o quitar la potestad a los padres. Tremendo. Una segunda cuestión, las colectividades y las escuelas. Tenemos las colectividades italianas, judías, que fundaron numerosas escuelas con el propósito de garantizar la pervivencia de sus tradiciones, de su cultura, de sus raíces, de sus orígenes. En 1895, por ejemplo, estas escuelas de colectividad italiana tenían alrededor de 3.000 alumnos, lo que preocupaba al Estado nacional, es decir, a las autoridades nacionales. Por otra parte, totalmente una aguja de 180 grados, nuevamente el anarquismo y la educación. Los anarquistas, este movimiento político, ideológico, claro está, también propuso escuelas, modelos con diferentes ideas de intelectuales, entre ellos de Francisco Ferrer y Guardia, tomando distancia de los proyectos estatales y nacionales, que también fueron dirigidas por Julio Barcos, ¿no? Entre ellas está, lo menciono como dato de color, la Escuela Libertaria Nueva Humanidad de 1900, la Escuela Moderna de Luján, 1907, y la Escuela Moderna de Buenos Aires en 1908. Otro movimiento importantísimo en la Argentina, junto con el anarquismo, fue el socialismo. Aquí tenemos que el Partido Socialista promovía actividades complementarias a la escuela pública. El Centro Socialista Femenino, por ejemplo, en 1905, coordinaba una serie de redes institucionales que procuraron contener a los niños de los sectores populares, con asociación de bibliotecas, los recreos infantiles, dirigida por ejemplo, Feria Cherkov de Repeto, que llegó hasta la década de 1930. Es decir, lo que he comentado hasta aquí, en esta ola de 1900-1930, es una época de transformaciones, de reformas educativas desde el nivel primario hasta lo universitario. Se piensa las infancias y también tenemos un magisterio que se propone la educación con una fuerte llegada, rol activo de lo femenino, ¿no? Y justo también en conjunto con los sindicalismos. Bien, eso. Sería todo por hoy. Chau, chau.